Te esperamos. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes, aquí estamos todos los días, martes a la 1 de la tarde, de 1 a 1:30, compartiendo con ustedes acerca de la Santa Palabra de Dios. Y específicamente los días martes estudiamos acerca del libro de los Salmos y los hemos ido viendo uno por uno ya desde hace más de un año. Damos gracias a Dios por la gran oportunidad que nos da la librería cristiana Vida Nueva aquí en el 2909 al norte de la avenida Central Avenue, aquí en la ciudad de Chicago, para poder compartir la palabra. También estamos en el 850 los días lunes a las 9:30 de la mañana, hablando acerca de las situaciones de la familia, como es nuestro ministerio de apoyo familiar. Y también en un ratito más, a las 5:30 de la tarde, estaremos nuevamente en el 850M compartiendo de la palabra de Dios. Y también el día jueves a la 1 de la tarde sale ahí el programa de apoyo familiar. Hemos llegado ya al Salmo número 55, un salmo tremendo en cuanto a las situaciones de dolor, en cuanto a las situaciones de opresión, de traición. Así que si usted, querido hermano, querida hermana, se ha sentido traicionado, usted va a aprender en este Salmo 55 de cómo David reacciona a esa terrible realidad de la traición y también del abuso y de la opresión. Es un lamento individual y entonces describe las cargas de la vida. Las cargas de la vida de una persona que sufre, que está oprimida, que está perseguida. David sufrió la persecución por muchos años. Se calcula ahí en la lectura de los libros históricos, especialmente en cuanto a la trayectoria de David, que él fue ungido como rey. 3 veces fue ungido como rey, y la primera vez fue como un muchacho ahí de 14, 15 años, y ya desde ese momento él ya dejó de estar cuidando ahí las ovejas y las cabras, y se fue al palacio real. Y entonces ocurrió el gran incidente de la victoria de David sobre el gigante Goliat, y entonces eso inmediatamente lo hizo popular y levantó los celos y la envidia allí del rey Saúl. Y se calcula que más o menos por 8 o por 9 años Saúl estuvo persiguiendo a David. Así que este Salmo 55 contiene algo de esa experiencia. Comienza como siempre dedicándolo al músico principal, o sea, con anotaciones y con instrucciones musicales para el director de la adoración y la alabanza allí en el tabernáculo. También dice que es de Nejinot, o sea que se ha traducido, y es una palabra hebrea, y se ha traducido como para el acompañamiento de instrumentos de cuerdas. También dice que es un masquil, y es uno de los 13 salmos que eran usados para la instrucción de la nación. Nos agrega que es un salmo de David, o sea que fue escrito por él o dedicado a él. Y también una palabra muy importante que también la hemos explicado, porque en algunas versiones todavía aparece la palabra hebrea Selah, que quiere decir pausa o interludio. Y ahí en este Salmo 55 usted la va a ver después del verso 7 y después del verso 19. Este salmo se ha conectado con las experiencias de David durante la rebelión de su hijo Absalón,
cuando él era rey, pero especialmente con la traición de Ahitofel, que usted la puede leer en el segundo libro de Samuel, los capítulos 15 al 17. Pero también tiene relación con aquel periodo que mencionamos cuando el rey Saúl lo perseguía, y ahí hay una larga historia que usted puede leer, la de esas persecuciones del rey envidioso, siguiendo a ese joven que había sido ungido como rey, pero que todavía no estaba en el poder. Y eso lo puede leer en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 27. Así que entramos ahora a ver las diferentes partes de este salmo que yo estoy seguro, por la dirección del Espíritu Santo, al leerlo y al estudiarlo, que si usted está pasando por una situación de prueba, de dolor, de persecución, de abuso, de opresión, sea en el lugar que sea, usted se va a identificar muy bien con las palabras de este salmo. Así que entramos inmediatamente a leer los versículos 1 y 2, donde el salmista comienza con un ruego apasionado a Dios de que le escuche y que responda a la oración. Sí, cuando usted está desesperado, cuando usted está sufriendo, usted clama desesperadamente a Dios. Y así, fíjese con las palabras que usa David. Dice: Dios mío, escucha mi oración. No te escondas, atiende mi súplica. Préstame atención, respóndeme. En mi oración clamo a ti y me conmuevo. Se fija muy bien ese versículo 1 donde dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Esa expresión, escucha, oh Dios, mi oración, aparece en numerosas ocasiones en el libro de los Salmos. Específicamente casi idéntica aparece en el Salmo 54, el verso 2. Y cuando dice: no te escondas de mi súplica, el salmista siente como que Dios se está escondiendo, pero Dios no se esconde. Dios está muy atento a nuestro dolor y está muy atento al dolor suyo. Y muchas veces ese dolor, esa situación es una prueba, es una oportunidad que Dios le da para que usted esté creciendo espiritualmente y también emocionalmente, para poder crecer, para poder servir mejor a Dios. Dice, esa misma palabra la va a encontrar en el Salmo 13, el verso 1, y también el Salmo 27, el verso 8, el Salmo 69, el verso 17, y también en el Salmo 89, el verso 46, y en muchos otros lugares. En el verso 2 dice el salmista: está atento y respóndeme. No quiere decir que Dios no esté atento a nuestros dolores, no esté atento a nuestras situaciones, pero cuando nos encontramos desesperados, cuando usted sufre, cuando usted se siente como que no hay respuesta inmediata, usted habla a Dios de esa manera. O sea que está presentando en ese momento la necesidad de una manera muy especial, como lo dice ahí en la parte final del Salmo 2, del versículo 2 de este Salmo 55. Clamo en mi oración y me conmuevo. Esa palabra me conmuevo es la experiencia de un hombre. A veces creemos que solamente las mujeres lloran en medio de sus pruebas y de sus dificultades, pero verdaderamente los hombres, cuando nos hemos sentido cargados, nos hemos sentido aplastados por un momento de sufrimiento, también derramamos lágrimas delante de Dios, y eso nos hace más hombres, y no solamente más hombres, nos hace mejores siervos de Dios. En los versículos 3 al 5 usted puede ver que aquí el salmista habla sobre las causas de los problemas que él está teniendo, pero también describe los efectos que esos problemas están efectuando allí, están realizando en el estado de ánimo de David. Dicen los versos 3 al 5: por las amenazas de mis enemigos, por la opresión de los malvados, sobre mí han descargado su iniquidad y furiosos me persiguen. Dentro de mí el corazón me duele, sobre mí han caído terrores de muerte, me ha sobrevenido un terrible temblor y estoy temblando de miedo.
No hay absolutamente nada en verdad que pueda hacerlo a usted un cristiano inferior o no un verdadero cristiano si usted en situaciones de dolor, en situaciones de angustia, cuando los problemas le abaten, no hay absolutamente nada que pueda usted hacer de una manera positiva porque se siente aplastado por esas situaciones. Y dice el salmista, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Esa es una situación sumamente dolorosa. Hemos oído noticias de lugares a donde los cristianos son perseguidos, claro, y son perseguidos políticamente, son perseguidos militarmente. Hay lugares donde no se les permite ni siquiera leer la Biblia. Esas son situaciones reales, pero situaciones extremas. También en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos también suceden experiencias de dolor, experiencias de persecución, experiencias de burla, aún en los propios hogares de los creyentes. Así que en esa situación, usted le duele su corazón, o han venido sobre usted terrores de muerte, tiembla usted ante las posibilidades de que algo peor le suceda, tiene miedo ante la situación. Claro, eso es real y eso es verdadero, y usted lo pone sinceramente, con honestidad, con transparencia. Usted pone la situación delante de Dios, angustiado o angustiada como se encuentra. Dios no quiere que usted finja delante de Él una valentía que no sienta, sino que abra su corazón y le diga a Dios de todo corazón cómo se siente su ánimo, si se siente defraudado, si se siente desanimado o se siente frustrado por la situación. Dígaselo a Dios como lo hace el salmista David. El verso 4, mi corazón está dolorido dentro de mí. Claro, los ataques continuos han provocado ese dolor. Y yo sé, por la experiencia de consejería, mucha gente ha venido por situaciones de mucho dolor en su familia, mucho dolor porque su hijo o su hija está en la cárcel, mucho dolor porque su cónyuge, sea su esposo o su esposa, se burla y le hace la vida imposible porque usted quiere agradar a Dios. Esa es la realidad suya. Yo le digo en el nombre del Señor que ponga su carga en el Señor. Los versos del 6 al 8 nos muestran ahí que es esa reacción inmediata. Cuando usted se siente afligido, la reacción inmediata suya es una reacción de desaliento. Cuando las cosas van mal en la iglesia, usted se siente desalentado y dice, no, yo me voy de esta iglesia, no, yo voy a echar todo por la borda, yo ya no sigo porque aquí no se ve la influencia del Espíritu de Dios, no se siente en realidad la obra maravillosa del Espíritu de Dios en medio de su pueblo, en medio de la adoración y de la alabanza. Y una de las frases más lindas del libro de los Salmos es lo que dice el salmista aquí en el verso 6. ¿Cómo quisiera tener alas de paloma? Así podría volar y descansaría. Qué hermoso, qué hermoso. La aflicción es tan grande, su dolor es tan grande que quisiera tener alas de paloma. Y continúa en el 7, me escaparía muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Claro, esa es nuestra primera reacción cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las papas están calientes. Sí, esa es la primera reacción, y es la primera reacción también en la vida de la iglesia, pero también es la primera reacción suya en medio de sus problemas. Presuroso, dice el verso 8, David dice, presuroso escaparía del viento borrascoso, huiría de la tempestad. La frecuencia con que el salmista pide a Dios de que preste oído a sus peticiones muestra el terrible estado de ánimo en que se encuentra
el siervo de Dios. Él sabía que no podía tener ninguna clase de éxito si Dios no lo escuchara ni le ayudara. Por tanto, continúa golpeando a la puerta de la misericordia de Dios. Gime con acentos naturales de tristeza y se halla profundamente agitado por los crímenes sin fundamento de que lo acusan y teme ser masacrado en cualquier momento. Su corazón se halla herido. Quiere volar por encima del cerco en que se halla, como una paloma de rápido vuelo. ¡Qué hermoso! Pero es así. ¿Se siente usted así en medio de sus dificultades? Algunas personas a veces también toman decisiones muy erróneas. A veces rompen, porque la situación del hogar es difícil, rompen el vínculo matrimonial. Bueno, en realidad hay solución, y más adelante este Salmo 55 nos muestra ahí en los versos del 9 al 11 que en el dolor frente a la propagación de la maldad el salmista se vuelve a Dios y le pide que castigue a sus enemigos. Y les dice en el verso 9, destrúyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad solo veo violencia y rencillas, que día y noche rodean sus murallas. En su interior solo hay iniquidad y violencia. En su interior solo hay continua maldad. El fraude y el engaño no se apartan de sus calles. Wow, al salmista le duele. Le duele esa situación, como un patriota, como un siervo de Dios, le duele la condición en que se halla su ciudad, la condición en que se halla Jerusalén, a donde está el santuario de Dios, a donde está el trono del Rey. Le duele la condición donde hay tanta maldad, hay tanta violencia, donde se nota de que están todos los indicios de una revolución. Si usted ha estado en medio de esas conmociones, usted entiende muy bien lo que pasa con el rey David. Pero no solamente es el aspecto político, no solamente es el aspecto militar. Lamentablemente también a veces hay hogares que están en guerra. Hogares en que están en guerra, donde el marido y la mujer se tratan en lugar de ser compañeros, se tratan como enemigos. Pero no solamente como enemigos, todavía peor, a veces se tratan como rivales. Y eso en realidad no es el propósito de Dios para la vida suya en su experiencia matrimonial y en su experiencia familiar. ¿Qué es lo que ha pasado con David? Había un consejero, un amigo muy cercano llamado Ajisofel, que lo traicionó. Y así como pide el castigo de Dios para sus enemigos, pide que haya un castigo aún mayor para aquel cobarde que lo había traicionado. Y dicen los versos 12 al 15, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Es verdad, cuando nos atacan nuestros enemigos, lo aguantamos, lo entendemos. Es que le soy antipático a él, lo entendemos. Pero dice, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Tampoco me ha atacado quien me aborrece, pues de él podría haberme escondido. ¿Se fijan? Los reales. No esperamos nosotros que nos hagan daño los hermanos de la iglesia. Si nos hacen daño la gente del mundo, lo entendemos. Pero cuando sufrimos por situaciones dentro del hogar, o situaciones dentro de nuestro hogar espiritual, nos halla, como decimos, nos toma fuera de base. Y de ahí le dice en el verso 3, has sido tú, que parecía ser mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. Tú y yo compartíamos dulces secretos y juntos andábamos por la casa de Dios. ¿Se imagina la descripción del amigo cercano, del hermano en Cristo, con quien usted ha trabajado por años y años y de repente lo traiciona?
Le duele, ¿verdad? Es doloroso, más que si le hubiera atacado un enemigo. Eso es lo que está. Usted lo entiende muy bien. Entonces usted entiende ahora el sentimiento y la condición del rey David. Y dice en el verso 15, dice que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al sepulcro, porque en ellos y en sus casas hay maldad. Bueno, esa es la condición de un corazón herido. Esa es la reacción de un corazón herido. Generalmente en Cristo Jesús recibimos fortaleza para poder también orar por nuestros enemigos, como Él lo ordena. Los versos 16 al 18 cambia completamente el tono. Ahora ya no está amargado, ahora ya no está desalentado, ahora canta alabanza. Ora de una manera diferente porque tiene la seguridad de que cuenta con la ayuda de Dios. Cada vez que vemos los problemas, nuestro Dios se hace pequeño, pero cada vez que nuestro Dios es grande y todopoderoso como lo es, nuestros problemas se hacen pequeños. Y dice ahí en los versos 16 al 18, por mi parte, yo clamaré a Dios. El Señor vendrá a salvarme. En la tarde, en la mañana, al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Me salvará de la guerra desatada contra mí y me hará vivir en paz, aun cuando sean muchos los que me ataquen. ¿Es esa su situación? Bueno, se fija muy bien que en los versículos anteriores está la situación de un hombre amargado, desalentado, fijándose en lo terrible de su situación, pero cuando levanta los ojos a los cielos, cuando mira hacia el horizonte y se despierta en él toda la fe que tiene en aquel Dios que lo ha ayudado en el pasado y que tiene poder también para ayudarlo en el presente. Y por eso afirma él en el verso 19, y yo le pido que lo repita, Dios me oirá, repita, Dios me oirá, y los humillará, pues Él es el Rey eterno. Pues Él es el Rey eterno. No es porque yo soy el Rey, no es porque yo soy el pastor, no es porque yo soy el líder de alabanza o de adoración, no es porque yo soy maestro o diácono o anciano, es porque el que me sostiene es el Rey eterno. Y el que la sostiene a usted, mi hermana, y el que la sostiene a usted, mi hermano, es el Rey eterno. Puesto que esos malvados no cambian ni dan muestra de temer a Dios, violan su pacto y extienden la mano contra los que están en paz con ellos, sus palabras son suaves como mantequilla, pero en su corazón se libra una batalla. Sus palabras son suaves como el aceite, pero en realidad son espadas desnudas. Claro, lo hemos visto. La persona que le quiere hacer daño es así. A veces va a venir con lisonjas, a veces lamentablemente, y Dios no permita que ese sea el caso, de que en ocasiones algunos siervos a veces, para obtener resultados, para tener a la gente contenta, viene con palabras dulces, palabras lisonjas, pero cuando viene la realidad, la persona se siente confundida porque es un diferente, parece que fuera una persona diferente. Parece que cuando me habla es uno, pero cuando me exhorta es otro. No es posible. No es posible. No puede usted tener labios como mantequilla, palabras suaves como el aceite, pero que en realidad son espadas desnudas. Qué profunda la palabra de Dios, qué realidad. Me habló tanto mientras preparaba este mensaje, porque en mis años de ministerio sí han habido situaciones muy difíciles y muy dolorosas, como le ha sucedido a todo siervo de Dios. Pero no solamente a los pastores, sino que a todo hombre y a toda mujer que quiere ministrar, va a venir momentos difíciles y dificultosos. Y dice la palabra de Dios que cualquiera
cualquiera persona que quiera vivir piadosamente, lo escribe el apóstol Pablo, todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Llegamos a los versículos 22 al 23, hacemos una pausa y entramos a los versículos 22 y 23 porque usted va a tener que aprenderlo de memoria. Es maravilloso lo que la palabra de Dios dice aquí acerca de la confianza en Dios. Ahora el salmista no está aquí quejándose, ni está tampoco celebrando, aquí está aconsejando. Le está aconsejando a usted y me está aconsejando a mí. El versículo 22 es un versículo que muchos han aprendido de memoria. Lo tengo en dos versiones. La primera vez se lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, donde dice: tú deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. Lo repito, deja tú tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. Y agrega: el Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Y tú, ahora orándole a Dios, y tú, Dios mío, haz que esa gente descienda al profundo pozo de la perdición. Esa gente sanguinaria y mentirosa no llegará a la mitad de su vida, pero yo siempre confiaré en ti. Así que el verso 22 también, en la versión Reina Valera, que es la más conocida por la mayoría de la gente, dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Muy bien, se dan cuenta, se recuerdan al principio qué terrible carga estaba sufriendo el salmista. Qué terrible condición en la cual se encontraba. A lo mejor es la situación suya en esta hora. Y quiero orar por usted en unos minutos más. Al terminar quiero orar por usted porque probablemente usted, que a lo mejor sin darse cuenta ha puesto la radio en esta emisora, a lo mejor en su hogar no tenía que escuchar y usted puso allí, de repente escuchó la voz mía y escuchó este mensaje, es que Dios quiere darle a usted palabra de aliento, palabra de paz, porque el Señor tiene cuidado de usted. Y recuerde muy bien, ponga en las manos de Dios, eche sobre el Señor la carga que usted tiene, el dolor que usted está sufriendo, la situación en que se encuentra en su hogar y también en su iglesia o en su trabajo. Hay tantas situaciones. Y dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Jamás el Señor le dejará a usted caído o caída. Pasará por situaciones difíciles, pero el Señor le sustentará. Así que escuchemos un poco de la música antes de terminar en espíritu de oración. Amado Dios, qué preciosa es tu palabra. Pero también nos desnuda, nos pone al desnudo recordando de que somos débiles y a veces nos sentimos fracasados y angustiados, pero también nos da esa palabra de aliento y de esperanza. Tú eres el Señor que nos sustentas. Y alguna persona que ha oído tu mensaje, mensaje de la palabra de Dios, te ruego, Señor, que la paz tuya, como invita el Señor Jesús, que vengamos a Él todos los que nos hallemos trabajados y cargados, y que Él nos dará descanso. En el nombre de Jesús ruego el descanso para mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que ha oído este mensaje. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén.